pleasure, anything that he needed in Egypt. Cuando él mató al egipcio, When he killed the Egyptian, él dice la palabra de Dios que tuvo miedo he was scared, he was afraid, y huyó para Madián. and he fled. Y me llama la atención de que 40 años estuvo fuera de Egipto. It came to my attention that he was 40 years from Egypt. Parece que 40 años es fácil de decir, 40 años, 40 years is easy to say, oh, 40 years, that's nothing. pero la verdad 40 años son 40 años. But 40 years is 40 years. Para que Dios transforme tu vida, necesita alejarte de tus placeres. For God to change your life, you need to get away from everything that's. Y hago la pregunta esta Okay. mañana, And I want to ask you today, ¿te gustaría llegar al reino de los cielos? you want to come to heaven? You want to be in heaven? Dios nos tiene que alejar de los placeres de este mundo God needs to take away from all the pleasures of this world para poder predicar su evangelio. for you to preach his evangelism. La vida de este mundo no trae más que dolores. These things in life is just pain. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. We need to live how God wants to live. Moisés cuando salió de Egipto fue a cuidar ovejas. When Moses left Egypt, he went to be a shepherd. Tenemos que ayunar, We have to fasten, no solamente por un día, una semana, un mes, un año o 40 años, sino todos los días de vida. not one day, not 1 week, not 1 month, not 1 year, all of the days of our lives. Moisés estuvo 40 años fuera de Egipto ayunando. Moses was out of Egypt for 40 years fasting. Y no me malinterpreten, no es que estuvo 40 años sin comer. Don't interpret it wrong. He wasn't 40 years without eating. None of us could handle that. El ayuno no es nada más dejar de comer, Fasting is not just not eating. es alejarte de las cosas que este mundo son más importantes que Dios. It's being taken away from all the bad stuff that keeps us from the Lord. El ayuno es darle el primer lugar a Dios en tu vida. Fasting is giving God the first of everything. Y Moisés estuvo 40 años. Es interesante algo que veo esos 40 años que estuvo alejado Moisés de Egipto. It's interesting how Moses was out of Egypt for 40 years. Dios estaba preparando, en 40 años Dios preparó a Moisés para poder tener paciencia, God prepared Moses for 40 years to have patience, para cuidar del pueblo por 40 años. to be able to take care of the people for 40 years. 40 años estando en el desierto. 40 years of being in the desert. Y no andaban en carros con aire acondicionado. And there was no cars with air conditioning, no fans, no nothing. Pero andaban con lo más hermoso que puede andar cualquier cristiano, And there was with something, the most beautiful thing of being Christian, con la presencia de Dios. with the presence of God. Porque la Biblia dice que Dios los acompañaba The Bible Desde- says that he was with them desde que salieron de Egipto from exiting Egypt por los 40 años for 40 years y hasta el día de hoy nos sigue cuidando. till today. He's taking care of us. Dios es bueno. God is good. And all ¿Cómo- the time. Amen. ¿Cómo obtuvo la victoria Moisés? How Moses had a victory. Primeramente, Dios le habló a Moisés God spoke to Moses, y Moisés escuchó and Moses heard, y Moisés preguntó and Moses asked, y Moisés se negó a ir a la misión. and he said, "No, I don't want to do this." Ese era Moisés. That was Moses. ¿Qué diferencia hay entre Moisés y tú? What's the difference between Moses and you? Somos seres humanos. We're human beings. Pero lo sorprendente es de que Moisés habló con Dios como un amigo. But God spoke to Moses as a friend. En alguna parte de tu vida quizás tú te has sentido de la misma manera. And sometime in your life, have you felt the same way? No quieres ir a algún lugar, You don't want to do whatever God tells you to do. no le quieres hablar a cierta persona You don't want to talk to certain people. y si en cambio Dios te la puso a ti. But God put you in place.
40 años Dios te está preparando para la misión. For 40 years, God is preparing you for that mission. ¿De qué manera? Which way? Todos los días. Every day? Cuando vas al trabajo, When you go to work? cuando vas manejando, When you're driving? ¿cuál es tu actitud hacia los demás? What is your attitude against other people? Cuando estás en el trabajo, When you're at work? ¿cuál es tu actitud hacia tus compañeros? What is your attitude with your coworkers? Cuando estás en tu hogar, When you're at home? ¿cuál es la actitud hacia tus seres queridos? What is your attitude with your fellow family members? Dios te está preparando por 40 años. God is preparing you for 40 years. Cuando vienes a la iglesia, When you come to church, ¿cómo es tu convivencia con tus hermanos? how's your attitude with your friends and your family members here? Dios nos ha estado preparando por 40 años, God has been preparing us for 40 years. pero necesitamos ser como Moisés. But we need to be like Moses. Hablemos con Dios cuando no queramos hacer algo, Talk to God when sometimes you don't want to do stuff. porque Dios tiene la respuesta perfecta para ti, Because God has a perfect answer for you para ir a la misión. to do that mission. Algunas veces pensamos que la misión Sometimes we think that our mission es ir a predicarle a los demás, is to go preach to other people. pero tu mayor misión But your major mission es tu propia familia, is your own family, que venga a la iglesia to come to church y que llegue al reino de los cielos. and to be in heaven. Tu propia familia es tu propia misión. Your own family is your own mission. Por eso esta mañana te hago el llamado, te hago la pregunta, perdón, ¿cómo vamos a responder al llamado de Dios que nos hace Él? So this morning I ask you, pardon me. I ask you, ¿Cuál es, ¿Qué respuesta darás al llamado que te hace Dios en esta mañana? what answer are you going to give to God when He's talking to you? What is asking you questions for your mission? Cuando Moisés sale de Egipto, When Moses left Egypt, no fue nada fácil para él dejar todos sus placeres, it wasn't easy to leave all that he had, dejar las comodidades. the comedies. A donde iba a ir a un lugar totalmente diferente. He was going to a different place. Algunas veces nos duele Sometimes it hurts para poder ir a la misión. to go to the mission. Yo, por ejemplo, mi papá murió My father died, y yo nunca me imaginé que iba a estar ahorita, hoy, el día de hoy, predicándoles a I never ustedes. thought I would be here preaching to you. Y a mí me dolió mucho su muerte de mi padre, And it hurt me when my father died. pero el Señor me trajo acá. But God brought me here. Moisés salió de Egipto porque se estaba preparando para la misión. Moses left Egypt because he was preparing, God was preparing him for that mission. En esta mañana, ¿ustedes creen que Dios los eligió a ustedes para una misión? This morning, do you guys think that God put you here for a reason, for a mission? A cada uno de nosotros hemos sido llamados para la misión. We're all chosen to be part of a mission. Algunas veces el compartir una sonrisa con los demás o una buena palabra, esa es parte de la misión. Sometimes just smiling at people and saying hello, good morning, or even a Bible verse is a mission for you. Algunas veces el decirle, me da gusto verte, parte de la misión. Being part of a mission saying, nice to see you, happy Sabbath. La misión no es difícil, hermanos. The mission is not hard, brothers, sisters. Es difícil cuando ponemos nuestros pensamientos y nuestras fuerzas para la misión. It's not difficult to put ourselves to do things. Pero cuando ponemos a Dios por delante, la misión no es difícil. When we put God first, the mission is easy. Porque Moisés Because Moses, logró llevar al pueblo por 40 años en el desierto he was able to to take the people for 40 years out of Egypt. y obtuvo la victoria. And he obtained the victory. So, cada día tenemos el desafío de poder ser parte de la misión. So we can be part of that mission too. Ver la vida de Moisés See the life of Jesus es ver la vida de Cristo Jesús, is seeing the life of Jesus Christ. porque Jesús dependió de su Padre. Because Jesus depended on his Father. Jesús fue obediente Jesus was obedient. y en algún momento In that moment, quizás él no quería ir a la cruz, he didn't want to be part of that cross. He didn't want to go to the cross. porque le dijo a su Padre, si fuera posible que no pase yo esta copa. Because he told that cup not be me, not be part of me.
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Be what you're willing, not my willing. Pero la vida de Moisés es muy similar a la vida de Cristo Jesús, tanto en obediencia Obedience como también en sacrificio. and sacrifice. Algunas veces nos gustan las cosas de este mundo Sometimes we like things of this world, y no es malo, and it's not bad, pero no puede ocupar el primer lugar en tu vida. but it can't be first in your life. Dios tiene que ocupar siempre el primer lugar. God has to be first in your life. La vida de un cristiano no se mueve por emociones, The life in Christ is not by emotions, sino por convicción, by conviction. por lo que tú has aprendido de la palabra, What you have learned of the word, por lo que tú has ingerido de la palabra. what you learned about the Lord. Una de las cosas que me llama la atención también es One thing that made me know cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? when God asked Pedro, "Do you love me?" Sí, Señor, tú Yes, sabes que te love amo. You know I love you. Apacienta mis corderos, le dijo. Take care of my flock. Y lo mismo Moisés, And the same thing Moses. apacienta mis corderos. Take care of my flock. ¿Saben que Did you know? fue más de 1 millón de personas que salieron de Egipto? There's more than 1 million of people that left Egypt. Y se imaginan que un solo líder tenía que soportar a todos. Can you imagine one leader had to support all those people? Solamente Dios pudo lograr Only que, God was able que Moisés obtuviera la victoria en la misión. to have the victory in the mission, La dependencia de su Dios. dependence of his God. La victoria The victory en la misión in the mission solamente es la relación que tienes tú con Dios the y tu relationship that you dependencia have de Él. in God and your dependence in him. Para que tú obtengas la victoria, So you obtain the victory. no hay más que pelear con las rodillas, You can't fight porque solamente de rodillas podemos ganar la victoria. because we only win the victory being on our knees. Una buena relación en el matrimonio, A good relationship in a marriage, una buena convivencia en el matrimonio, like a commission in marriage, nos va a llevar a la victoria. can win us in a victory. Y tu ejemplo And en your tu example matrimonio in your marriage va a traer almas para el reino de los cielos, can bring people to the heavens. porque la gente verá tu matrimonio Because people see your marriage, que Cristo vive ahí. that God is in that marriage. Un punto importante A good point. en nuestros días tan In our avanzados, days so advanced, necesitamos we need darle al Señor give God más tiempo more time para meditar en su palabra. to meditate in his word. Necesitamos tener hogares limpios, We need good, hogares, clean home, hogares ordenados, organized homes, familias dispuestas a servir, families who are able and want to serve, hombres levantando altares a Dios, hombres levantando altares al Dios, having altars for the Lord, jóvenes generosos, youth generous, peleando por la verdad, fighting for the truth, el amor, love, la humildad, humility, la unidad, unity, el servicio the service, y la dependencia de Dios. independence of God. ¿Qué mejor lugar para educar a nuestros hijos que en el propio hogar? What better place to serve our children to the Lord is our home. ¿Qué mejor lugar What better place para nuestros hijos para que for crezcan our con amor? children to know about love of the Lord? Pero necesitamos But we need poner a Dios en primer lugar. to put God first in our place, in our home. No podemos seguir viviendo a la ligera. We can't just live out of easily stuff in this world. Que nuestra iglesia de Gurnee The Church of Gurney y toda la iglesia adventista alrededor del mundo and all the Seventh-day Adventist church in this world, seamos más semejantes a Cristo. we need to be more like God, Que dependamos más de Dios depend on God cada día. every day. Dios desea llevarnos God wants to take us a todos a la Nueva Jerusalén. to the Never Jerusalem,
para que vivamos con Él so we can live with him por la eternidad. for eternity. Dios desea God que chose seamos felices en el tiempo en que estamos viviendo. He wants us to be happy at this time. ¿Quién puede ser feliz ahorita en la actualidad con tantas cosas que se ven? Who is happy with every bad things that we see in this world? Solamente aquellos que buscan a Cristo. Only the people that look for God Solamente aquellos que de mañana buscan a Dios. and people who are looking for every day for the Lord. El Señor te levanta temprano, He wakes you up early in the morning. pero no es para que vayas a trabajar, It's not for you to go to work. sino para que lo pongas a Él en primer lugar. It's to put him first in anything you do. Antes de que salgas de tu hogar, encomienda Before tus whatever you pasos a do, Dios. always pray in the steps of God. Antes de que salgas de tu hogar, Before you get out of your home, encomienda tu familia a Dios. pray with your family. Antes de que salgas de tu hogar cada mañana, Before you leave your home every day in the morning, dale gracias a Dios. be thankful to God. Dios desea que tengamos paz, God wants us to have peace, no solamente por un momento, not just a little moment, sino todos los días. every day. Él desea hogares victoriosos, He wants victory homes. desea hogares consagrados. Trying to think of the word consagrado sería sacred. Thank you. Sacred homes. Gracias. Thank you. Él desea familias unidas, He wants his family united, desea jóvenes valientes. youth strong and wanting to do things, Él desea familias que acepten el llamado a ir a las naciones to accept whatever God chose for you to do, to go to missions, to do y things, predicar el evangelio. to preach the word of God. Él desea que cada día He wants us to every day nos parezcamos más a Jesús. to be more like him. ¿Cuál será la respuesta hoy al What llamado is- de Dios? What is your answer to when God calls you? Jóvenes que peleen por la verdad de Cristo, Youth to fight for the right of God. que levantemos a nuestro Señor Jesucristo muy en alto. Lift up God's name high. Y no nada más son los jóvenes, cada uno Not de los only que youth, estamos aquí. everybody that was here. Levantemos muy en alto el nombre de Dios. Lift up the name of Jesus Christ. Y no nada más con palabras, Not only with words, sino con hechos. with acts. Que podamos decirle a nuestros compañeros que Cristo existe. To tell our coworkers, our friends, our family members, God exists. Que podamos decirle a cada persona que podamos ver en la calle We can tell everybody that we see in the world, in the streets, que Dios es la solución a nuestros problemas. God is the solution to our problems. Qué hermoso es la misión. How beautiful is that mission? Justamente hoy en la mañana Just this morning, me estuve acordando mucho de mi hermano Edgar, I was thinking of my brother Edgar, porque me acordé cuando le hablaba yo de la palabra de Dios because I used to talk to him about the word of God. y él aceptó el llamado And he accepted God junto con su familia. with his family. Y estoy seguro que él va a ser levantado cuando venga Cristo Jesús, And I'm pretty sure that when God comes, he's going to be one of those that goes to heaven. porque esa es la promesa que Dios dejó a cada uno de nosotros. Because that is a promise that God said to all of us. So, no tengamos miedo de ir a la misión. Don't be afraid to go to that mission. Cuando estaba yo joven, When I was young, me acuerdo que pasaban unos hermanos evangélicos por la calle there used to be evangelist people come to the streets, y cargaban su Biblia. and they used to bring their Bible. No les daba pena, They weren't ashamed. eran valientes. They were strong. They were willing. Pero algunos de mis amigos But my friends les hacían burla. made fun of them, Y yo nunca me imaginé and I never imagined un día cargar una Biblia. to stand with my Bible here. Y no me da vergüenza. I'm not ashamed. Yo no me avergüenzo del Evangelio, I'm not ashamed of my evangelist porque sé que es poder de Dios. because I know it's the power of God. Que esta mañana la iglesia de Gurnee This morning, the church Gurney, aceptemos el llamado we accept God's calling para poder ir a la misión. to be in that mission. Pero igual que en el Pentecostés, But as well as the Pentecostals people, no vayamos not to go sin la presencia de Dios. without the presence of God. No salgamos We cannot leave sin la presencia de Dios, without the presence of God porque nosotros no somos los héroes, because we're not the heroes.
Es Él, It's him. no soy yo. It's not me. Eres tú, Dios. It's you, God. Eres tú. It's you. Moisés creyó a Dios, Moses believed in God, excuse me. confió en Dios, He trusted in God. dependió de Dios He depended on God. y logró la victoria en la misión And he was able to do the victory in the mission por la relación que tenía con Él. of having a good relationship with him. ¿Quieres tener la victoria cada día en tu vida? Do you want to have that victory every day in your life? Necesitas platicar con Dios. You need to talk to Jesus. Platica con Él Talk to him todas las mañanas. every day. Señor, creo que este día God, I think this day no creo que pueda, I can't do it anymore. pero en tu nombre But in your lo voy name, a lograr. I'm going to have it. It's going to happen. ¿Quién cree que Dios es poderoso? Who believes that God is powerful? ¿Quién cree que Dios puede cambiar nuestras vidas? Who believes that God can change our lives? ¿Quién cree que Dios puede hacer de nosotros unos misioneros? Who believes that God can take one of us and be a missionary? ¿Y quién cree que en este año Dios puede regalarnos una vida para Cristo? Who believes that God can make something of ourselves this year, 2026? En esta parte de aquí In this part here, la quiero llamar de esta manera: I want to make a calling. el evangelio Evangelism y la comida mexicana. is like Mexican food. Ahí donde trabajo yo, Where I work, he compartido con ellos la comida mexicana I share the Mexican food. y les ha gustado And they like it. porque les gusta cómo como. They like what I eat. La como con agrado. I like it with flavor. Oh, de por sí me gusta mucho la comida. I love the food. Y no nada más de México, Not only Mexican de food, todas partes del mundo. all parts of the world. Pero trato de decirles a mis compañeros I try to tell my coworkers lo rico que sabe la comida. the good it tastes, how savory. Regresando un poco a mi juventud, Remembering my young days, me acuerdo de la tía Tancha. I remember my tia Cancha, La tía Tancha my era aunt. una señora adulta She was an adult. que preparaba su comida. She would prepare food. Llegaba yo con ella a ayudarle I will help her. y tenía un comal She had like a big old pot. y no tenía gas, I wasn't really that hungry. tenía leña She had firewood. y ponía su maíz para cocerlo She put her flour and everything to cook it. y luego hacía la masa. And she would start making bread or tortillas or the making of what she was going to prepare for. Y de repente echaba las tortillas al comal. And all of a sudden she put the tortillas, fresh tortillas, on the pot. Y de repente hacía una salsa And then she will make a salsa y unos frijoles. and some beans. Okay, stop. You're going to make me hungry now. Y créanlo, hermanos, que yo comía muy rico. And I would eat so good. Pero me acuerdo de todo eso y aprendí. And I learned from that. Mi mamá también me enseñó mucho a cocinar. My mom taught me how to cook. Pero a lo que voy, hermanos, el evangelio y la comida mexicana, What I go to is because the Word of God and the Mexican food, es de que cuando tú disfrutas del alimento, when you like what you're going about to eat, cuando tú preparas una rica y deliciosa quesadilla when you prepare a quesadilla, con masa preparada y ponerle hongos adentro, you put mushrooms, ponerle cebolla, onion, chiles, salsa. Yummy. epazote. Y cuando tú, querido hermano, y quiero que por favor se fijen en esto, I want you fíjense to en look esto. at this. Y cuando tú ves el plato ahí When you see your plate y tienes hambre and you're hungry, y de repente la ves con tanto cariño, and all of a sudden you just look at the quesadilla like, oh, la so ves tan beautiful, hermosa so beautiful. que no quisieras ni morderle, You don't even want to bite it. pero tu hambre But your hunger te obliga. makes you. Y cuando tú la pruebas And when you taste it, y empieza tu boca a gustar you los savor sabores, it, the flavors. y cuando la vas masticando, And you start chewing on it.
y te cae bien a tu estómago. and your stomach is like, oh, thank you. Automáticamente tienes el deseo de decirle a la gente lo sabroso que es tu quesadilla. Automatically, you tell people, look, this quesadilla is so delicious. Qué hermoso How beautiful que la palabra de Dios that the word of God, fuera igual en tu vida. it was the same thing in your life. Que cuando la leas, When you read it, cuando la mires, when you look at it, cuando te la comas when you eat it, y cuando te guste el sabor de la palabra de you Dios, like this, and you savor the word of God. va a provocar en ti It provokes you que le hables a alguien más to tell other people que la palabra de Dios that the sabe word muy of God rica, is so delicious. que Dios nos ayude God help us a poder decirle a la gente to tell people que la palabra de Dios sabe rica. that the word of God is delicious. Que Dios los bendiga, hermanos. God bless you. Perdón, antes de terminar, Before I finish, no quiero terminar sin ir a la lectura bíblica, Éxodo 33, we're going to go 15. back to Exodus 33:15. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. And he said unto him, if your presence goes not with me, carry us not up behind. Que Dios los bendiga, hermanos. God Feliz sábado. bless you. Happy Sabbath.